Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a presentar el tema acerca de cómo hacer una cajonera de forma fácil, sencilla, desde los planos hasta cuánto espacio hay que descontar de las correteras, cómo montar las correderas y cómo montar las tapas de cajón. Todo esto con medidas para que ustedes la puedan hacer por ustedes mismos. Cabe mencionar que la técnica de montar los cajones yo la aprendí del video de Eduardo Barajas y la he puesto a prueba y para mí es algo muy práctica que me ha ahorrado mucho tiempo, por lo cual decidí mostrárselas. Les recuerdo que se queden hasta el final porque, como les dije, vamos a ver el método de Eduardo Barajas y en la descripción de este video están los enlaces a su canal. Adelante. El Cocinator. Vamos a comenzar por todas las medidas generales. Esta es nuestra cajonera, que es el mueble donde vamos a meter nuestros cajones. Y les voy a pasar las medidas. De fondo tiene 60, como todos los muebles de cocina. De ancho tiene 60 y de altura tiene 80, como todos los muebles que yo hago de cocina, ya que dejo 10 centímetros para el zócalo, soclo o rodapié. Entonces tenemos 10 centímetros más 80 de altura, nos dan 90, que es la altura estándar de la encimera o barra de cocina. Luego aquí tenemos el grosor del material, que es igual a 1.6, este grosor de aquí, que es igual a este grosor de aquí. Todas estas piezas, tanto la base, las que voy a señalar de azul, la base, el respaldo, la tira de refuerzo y esta tira de refuerzo, tienen la misma medida interior, es decir, van interiores a los costados. Que en un momento más les voy a decir que si el ancho de nuestro mueble total exterior es de 60, quiere decir que nuestra medida interior del mueble es de 56.8, es decir, 60 menos 1.6 menos 1.6 nos da 56.8. Esta medida de aquí, que es el largo de esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta pieza, es lo que mide entre los costados. También nos hace falta la medida de la altura interior. Ya sabemos que exterior mide 80 y de la medida interior mide 80 menos 1.6 menos 1.6, 76,8. Les recomiendo ampliamente que no confiemos en las medidas que nos da nuestro fabricante. Muchas veces tenemos nuestro material con el que vamos a construir y sus cantos miden más de 15 milímetros cuando el fabricante nos dice otra cosa. Es decir, yo he juntado esta pieza más otra pieza del material con el que voy a construir y les mido el grosor y a veces me ha dado hasta 33 milímetros. 3 milímetros, diría el fabricante, no son muchos. Ahí lo disimulas como puedas, pero a mí me afectan. Vamos a ver cómo vamos a sacar la altura de las tapas. Yo tengo aquí la medida general del mueble, que son 80 centímetros desde este punto de aquí hasta este punto final de hasta acá abajo. La medida exterior son 80 en cuanto a la altura. Entonces vamos a ver. Y aquí tengo dibujadas sus tapas. Entonces la tapa de abajo va a cubrir el canto de la base. Y aquí en este espacio que queda entre cajón y cajón, yo le voy a poner un espacio un poco grande, que es de 0.5 centímetros o 5 milímetros. Entonces tenemos 5 milímetros, 10 milímetros y 15 milímetros con el espacio que queda acá arriba. La fórmula sería 80 de alto menos 1.5 de espacio entre cajones, igual nos da 78.5 entre el número de cajones, yo lo voy a querer entre 3, y nos da que 26.1 es la altura de nuestros cajones. Y aquí yo ya tengo la altura de mi cajón de 26.1. Ahora vamos a ver cuánto va a tener de largo la tapa de los cajones. Otra manera es tener en cuenta la distancia total menos 3 milímetros de un lado menos 3 milímetros de otro lado nos da 59.4 y es la distancia que yo tengo en la tapa de mis cajones.
26.1 por 59.4. Y ahora, para fines de comprobación, solamente vamos a ubicar, presentar nuestros cajones, nuestras tapas de cajones. Y ahí vemos que quedó perfectamente. 3 milímetros de esta orilla, 3 milímetros de esta orilla para que nos permita abrir el cajón sin rozar con la puerta de un lado, 5 milímetros de espacio aquí, que con el canto claro se reducen, casi queda quizá 4 o a 3, 5 milímetros de espacio aquí y 5 milímetros de espacio aquí. Este espacio de aquí es por si queremos poner un módulo arriba, tampoco choque la apertura de nuestra tapa con el módulo de arriba. Aquí tengo dos correderas de espaldas. Aquí tengo una corredera de este lado y otra corredera de este lado. Lo que me interesa mostrarles de aquí a aquí del extremo mide 1 pulgada, o lo que es lo mismo 2.6 centímetros. Lo que quiere decir que cada una de las correderas, esta es una corredera, en su grosor es de 1.3. Y estas medidas son muy importantes porque 1.3 centímetros es lo que debe haber de espacio para poner nuestras correderas en cada lado del cajón. O de otra manera dicho, al ancho interior de nuestro mueble, de aquí a aquí, le vamos a descontar 1.3 centímetros de un lado y 1.3 centímetros del otro lado, y eso es igual al ancho total de nuestro cajón, para que puedan caber nuestras correderas. Ya ven por qué les digo que es muy importante ir a medir por nosotros mismos el grosor del material con el que se va a construir, porque aquí nos puede variar. Observemos que estos cantos quedan descubiertos. No les pongo yo enchape en esta parte de aquí, puesto que va a ir cubierto con nuestra tapa de cajón. Estas piezas quedan interiores y estos laterales quedan exteriores, como haciendo un sándwich a las piezas del interior. La altura, como dice nuestro Eduardo Barajas, se la hace de 20 centímetros, lo cual está muy bien, ya que nuestra hoja de material mide 120 por 240 y 20 centímetros es múltiplo de esas dos medidas, lo cual optimiza de una mejor manera nuestro material. Ahora se los muestro por la parte de abajo. Y tenemos que esta pieza va interior a todas las piezas que forman su perímetro. En cuanto al fondo de mi cajón, yo los hago de 55 centímetros y la corredera va instalada a 50 centímetros, lo cual quedan solamente 5 centímetros adentro del mueble, lo que no es ningún problema. Lo que queda en la parte de acá, en la parte trasera, queda un espacio, pero generalmente yo lo uso para si hubiera que poner algunas instalaciones tanto eléctricas como hidráulicas o de gas. Y ahora sí, vamos a ver cómo se instalan los cajones fácil, rápido y sencillo según el método de Eduardo Barajas. Yo aprendí este método de su canal, el cual les dejo en la parte de la descripción del video. Adelante. Y aquí tengo ya las tapas de mis cajones. Estas son las tapas que son del mismo color de las puertas y van a ir ensambladas así. Entonces yo quiero 3 cajones. Para instalar las correderas, lo único que tengo que hacer es poner las tapas de mis cajones hacia el fondo de la cajonera, una arriba de otra. Yo voy a poner 3 cajones, entonces necesito 2 tapas. Si tuviera 4 cajones necesitaría 3 tapas, y así la cantidad de cajones a utilizar menos una tapa. Como este es material delicado, el material de las puertas, y no debemos maltratarlo, muchas veces le pedimos a alguien que nos ayude y ponemos una prensa, pero puede ser una prensa que no haga mucha fuerza, una prensa de goma, una prensa rápida, para no dañar nuestro material y que no se nos caiga tal vez una tapadera debajo de otra. Ya cuando agarramos práctica, pues no es necesario estas prensas, pero al ir iniciando, he visto muchas personas que dañan las piezas y eso es contraproducente. Bueno, ya que las tenemos sujetadas, ahora sí, colocamos una corredera arriba de las 2 tapas que hemos puesto y la atornillamos. Te invito a suscribirte a este canal, ya que siempre lo hacemos para ti, sencillo, práctico, pero también tratamos de usar la técnica. De esta manera. Después de eso quitamos una prensa y quitamos otra tapa. A continuación, en la tapa que nos ha quedado abajo,
ponemos la siguiente corredera y le ponemos sus tornillos, claro. Finalmente quitamos la última tapa y colocamos la última corredera en la base. Aquí se puede ver que está claramente sentada sin ningún tipo de calza en la parte inferior, sino que está en la base. Lo mismo que hicimos en el lado izquierdo, vamos a hacer en el lado derecho ayudándonos con las tapas de los cajones. Tengo aquí el primer cajón que voy a poner y ya le he puesto la parte del riel que va en el cajón. Vamos a atornillarlo perfectamente, tal vez con 1, 2 o 3 máximo tornillos hacia la base de nuestro cajón. Esta es la palanca, que es el seguro que nos permite trabar tanto la parte del herraje que va en el cajón como la que va en la cajonera. Del otro lado hemos hecho exactamente lo mismo. Vamos a instalar nuestro cajón. Y ahí están entrando las correderas. Se tiene que oír un clic cuando ensamble la palanca negra. Clic. Y así sabemos que ahora el mecanismo se encuentra instalado. Tenemos que esta parte de aquí, el espacio que hay entre la base y el cajón, aumentó 1.3 a pesar de que la corredera está en el piso. Aquí se hizo un espacio de 1.3. Igualmente, como ya dijimos, los laterales, aquí hay 1.3 centímetros y del otro lado 1.3. 1.3 más 1.3 centímetros nos da igual a 1 pulgada. De la misma manera instalé los siguientes dos cajones hacia arriba, sin importarme mucho de medidas, solamente que ensamblen perfectamente. Yo siempre instalo las tapas de cajones hasta el último, puesto que muchas veces llevamos al sitio de instalación las cajoneras y con movimientos, etcétera, se tienden a desnivelar un poco. Además, es mejor cuidar lo que son las tapas para que no se dañen o malogren. Suponiendo que ya estoy en el sitio de instalación, ahora sí, voy a instalar mi primera tapa. Solamente le voy a dar 0.3 centímetros o 3 milímetros en el espacio de aquí. Como les decía, en la primera parte es el mismo espacio de acá abajo y yo las pongo al ras de mi mueble inferior, ya que en esta parte de aquí va a llevar un zoclo que lo levanta del suelo y va a permitir que mi cajón abra. Una vez que estoy sujetando con la mano la tapa y el cajón, ahora sí puedo atornillar con tornillo de 1 pulgada de adentro hacia afuera. Pero hay quienes sostienen esta parte de aquí con tornillo de 1 pulgada, solamente no apretarlo tan fuerte. Y estos tornillos son temporales, ya que después se van a quitar y se van a sustituir por los tornillos que trae la jaladera. Como yo no uso jaladeras, a mí se me hace más práctico disparar con pistola neumática de adentro hacia afuera y luego reforzar con 2 tornillos interiores. Recordemos que la cubierta de cocina va a ir atornillada con estos amarres de abajo hacia arriba y tampoco se van a ver los tornillos. Las cajoneras son unos excelentes muebles para atornillar los muebles vecinos de adentro hacia afuera, ya que estos espacios nunca se van a ver por el cliente a menos que quite los cajones, a diferencia de los muebles que llevan puerta, que el cliente sí los va a ver por su parte interior. Ahora vamos con el siguiente cajón. Le voy a colocar su tapa en la misma distancia hacia arriba, más 5 milímetros. Igualmente voy a atornillar de adentro hacia afuera. Finalmente la última tapa, 5 milímetros de espacio. Y vemos que este espacio de aquí son 5 milímetros, justo como lo habíamos planeado. Atornillar de adentro hacia afuera. Este espacio de aquí también podemos ajustarlo para que se vea bien con los muebles que son vecinos. Finalmente voy a sacar uno de estos cajones para que se vea que tiene un margen tanto en la parte de abajo, esta parte de aquí, como en la parte de arriba, que es esta parte de aquí. Estas partes van a variar un poco en cuanto a la distribución de espacios, sin embargo muchas veces no es una parte perceptible para el cliente.
¿Y qué les pareció este video? A mí se me hace una técnica muy práctica. Sé que muchos de ustedes colocan las correderas en la parte central de los cajones para repartir mejor el peso. Lo que a mí no me gusta es estar midiendo con la escuadra y tardarme mucho tiempo instalando las correderas. Les recuerdo que este canal es práctico, sencillo y trata de usar diferentes técnicas. Cuando yo voy a instalar un cajón mayor a 80 centímetros, entonces utilizo otro tipo de correderas, tal vez correderas de alta gama. Pero esta técnica me ha resultado a mí muy interesante porque me ahorra mucho tiempo y me ayuda a mejorar mi producción. Platiquen ustedes si tienen una mejor técnica para instalar los cajones. Escríbanme en los comentarios, denle like al video, compartan la información, suscríbanse y activen la campanita. Les pido de ustedes y los veo en un siguiente video en este su canal de cocinas integrales. Hasta luego. Hasta la vista, baby.